al mismo tiempo el auxiliar está grabando la clase para publicarla y lograr que la gente que no ha asistido a la clase debido a que tiene algún choque de materias pueda disponer. Estamos empezando a mostrar a ustedes la elaboración del papel de probabilidades, en este caso de la ley normal, y las instrucciones son las siguientes: lograr que el papel reproduzca probabilidades de no excedencia f de x, que van desde, por ejemplo, 1% hasta 99%, y que la distancia entre los dos sea 18 centímetros. Y para empezar, lo primero que estamos haciendo es ubicar a qué distancia en centímetros desde el eje vertical izquierdo se va a encontrar el valor 10%, por ejemplo, ¿no es cierto? Si logramos eso, después podemos decir, bueno, ¿y a qué distancia se encontrará 20%, 30%, etcétera? Y de esa manera, todas las probabilidades que yo necesite entre el 1% y el 99,9% van a poder estar identificadas acá. La forma de hacerlo, ya lo hemos dicho, hemos mostrado que a partir de la expresión de la variable normal reducida, hemos logrado obtener la ecuación de una recta, ¿no es cierto? La variable normal reducida, todo el mundo sabe que es z va a ser xy menos la media sobre la desviación estándar. A partir de esto podríamos decir sigma veces z menos, perdón, más x barra es igual a xy. Y acá hemos también indicado de que los valores sigma y también el valor, la media, se convierten en constantes, ¿no es cierto? Y en consecuencia, esta expresión que están viendo acá es la expresión de una recta y relaciona dos cuadriculado. Obviamente me doy un valor de z. Y obtengo xy. Me doy otro valor de z y obtengo xy. Eso es lo que estamos haciendo
Ya, nuevamente tenemos conexión. Voy a volver a compartir lo que estábamos mostrando hace un momento. Y lo que estamos haciendo es simplemente elaborar el papel de probabilidades para la ley normal. Y a continuación tienen la figura. En esta figura, si es que no han logrado captar o escuchar porque se había ido la señal, la instrucción es elaborar el papel normal de tal manera que en 18 centímetros en la parte horizontal de esta figura logremos encajar las probabilidades de no excedencia que van desde, yo me he inventado 1%, pero podría ser 0,01%, ¿no es cierto? Que van en este caso, en este ejemplo, desde 1% hasta el 99,9%. Ese valor también puede ser cualquier otro, ¿no? Puedo decir en lugar de 99,9, puedo decir 90%. Y en ese caso mi papel de probabilidades se reduce a valores comprendidos entre 1% y el 99%. Normalmente el límite superior en las probabilidades es de de 10. ¿Cómo procedemos? La formulita que nos permite y en consecuencia si esta expresión me relaciona el caudal contra sucede eso a condición de el valor 1%, 10% y 99,9%, los transformo en sus correspondientes valores Z con ayuda de la tabla de la ley normal. Para 1% le corresponde un Z de menos 2.33 y para 99,9 le corresponde un Z de 309. A partir de eso, la primera pregunta que se hace es ubicar a cuántos centímetros a medirlo desde el eje vertical izquierdo, a cuántos centímetros se encontrará el valor 10%. Obviamente el 10% nuevamente con ayuda de la tabla de la ley normal lo transformo en su valor Z y esto sale menos 1.2. Ahora, para ir
o para lograr caminar desde menos 233 hasta más 309, me toma 18 centímetros. ¿Cuántos centímetros me tomará llegar desde el 233 al 12? Y eso obviamente lo hacen con ayuda proporcional, como es lineal. Regla de 3 me permite establecer que necesito, ¿cuántos centímetros dijeron? ¿Cuántos centímetros salía esto? 3,48. 3,48. Fíjense, ya he solucionado la distancia 3,48 centímetros. Entonces, el valor 10% necesariamente tiene que ubicarse a 3,48 centímetros desde la vertical izquierda. Entonces, lo que están haciendo todos, hemos dicho, calculen esa distancia para valores que van de 10 en 10, 10%, 20%, 30%, hasta llegar a 99,9%. ¿Alguien ya tiene más valores? El 20% dije que me sale 4,97 centímetros, no desde el 1%. 4,95 centímetros para el valor 20%. Sí, 20%. Ya. Entonces, si se fijan, si hasta ahí han logrado reproducir lo que está en la pizarra, el resto es lo mismo, ¿no? Este era 10%, el otro va a ser 20%, etcétera. Hasta ahí se comprende todo, no hay dónde perderse. ¿Sí? Bueno, fíjense que el mismo procedimiento es necesario aplicarlo para cuando en lugar de considerar la ley normal, consideremos cualquier otra ley. Y de cualquier otra ley decimos que la ley que sí estamos llevando en este semestre es la ley de Gumbel. Y con la ley de Gumbel ya hemos visto que ustedes pueden también linearizar la ecuación de la ley de Gumbel. Estoy buscando dónde está esa linearización. Y en ese momento ya pueden proceder de la misma manera. Si se fijan, acá está, fíjense, en esta expresión de acá abajo, que es la que hemos visto ya el día de ayer, esta expresión me relaciona dos cosas, ¿no ve? El caudal, que es xy, con su probabilidad de no excedencia, que es f de x. El resto se conoce en esta expresión, porque x0 es función de la medida y la desviación estándar, y alfa también es función de la medida y de la desviación estándar a través de estas dos fórmulas. Si se fijan acá, para que esto tenga una forma de línea recta, tendríamos que poner acá, esto lograré convertirlo en una figura para que podamos escribir sobre ella y puedan ustedes comprender más rápidamente cómo funciona el elaborar. Bueno, ¿qué importa ahí? Fíjense, en esta expresión, esta de acá abajo, 1 sobre alfa puedo sacar fuera y me quedo con lo que le llamamos la variable reducida de la ley de Gumbel. ¿No es cierto? Entonces, todo el resto es la variable reducida de la ley de Gumbel. Y por analogía con lo que acabamos de hacer con la ley normal, tenemos que lograr trazar esto en una tabla, papel cuadriculado, equidistante vertical, equidistante horizontal, y el valor de z es el que tiene que figurar en la parte de abajo, y se fijan, el valor de z es exactamente igual a menos el logaritmo de la f de x, ¿no es cierto? En el caso de la ley normal, lo que hacíamos era, para cada f de x que nos preguntan dentro de esto, para el 1%, ¿cómo calculo z? Con ayuda de la tabla. En este caso, ¿cómo calculo con la ley de Gumbel? El z de Gumbel para el 1%, simplemente acá
pongo 0.01, ¿no es cierto? 1%, y calculo eso y tengo Z. Cuando voy al extremo, necesito convertir 99,9% en su correspondiente Z de Gumbel, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo ese Z de Gumbel? Ese 99,9 lo coloco acá en lugar de f de x, 0.999, y calculo su logaritmo neperiano, cambio su signo, vuelvo a calcular el logaritmo neperiano, cambio su signo y obtengo Z. ¿Está claro? Y esos Z's vienen acá y tienen que ser distribuidos, repartidos horizontalmente en forma equidistante, regla de 3. Y entonces, para cada uno de esos valores, obtengo su correspondiente probabilidad arriba, o al revés, para cada probabilidad obtengo su correspondiente Z, y ese Z se encaja entre menos el valor que resulte aquí, que no sé qué cuánto será, y este valor. ¿Está comprendido hasta ahí? No hay dónde perderse, ¿no? Ahora, traten de reproducir ambos papeles en forma manual y explicando paso que dan, ¿no es cierto? Porque el problema con este tema es que todo el mundo se copia un programita que alguien lo hace y el día del examen de memoria sacan los valores, ¿no? Pero hay alguna cosita que yo varío en la pregunta y ahí se mueren, ¿no? Entonces, lo importante es que comprendan conceptualmente cómo funciona y entonces, a partir de ahí ya pueden aplicarle fórmulas, pueden aplicarle un programita, lo que sea, pero lo importante es la base, ¿ya? Muy bien, con esto entonces doy por terminado lo que es elaboración de ambos papeles de probabilidad. Si en alguna ocasión en el futuro se confrontan con otra ley, Pearson 3, por ejemplo, el procedimiento es el mismo. Se agarra la expresión de la acumulada, porque fíjense en esta ecuación, esta viene de acá, ¿no ve? Esta es la expresión de la S alargada de Gumbel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo aquí XY y aquí tengo su probabilidad de no excedencia, que como lo habíamos visto en clases pasadas, puede ser graficada. Por ejemplo, una pregunta sería, grafiquen ustedes esta fórmula, ¿no ve? Se dan un valor de alfa, se da un valor de x0 y pueden graficar. Y lo que tiene que resultar al graficar en papel cuadriculado, distancias equidistantes, vertical y horizontal, lo que tiene que resultar es que cuando grafican ustedes esto, ¿qué es la figura que van a obtener? Una línea recta, no. Van a obtener líneas rectas si es que la grafican en el papel de probabilidades, pero si la grafican en papel cuadriculado, no van a obtener una línea recta. ¿Qué es lo que van a obtener? ¿Perdón? Si graficamos la distribución normal o la de Gumbel. Esta de Gumbel, esta de acá. ¿Está en la pantalla? O sea, lo que tú dices, cuando yo les pregunto a ustedes, grafiquen esta expresión en un papel cuadriculado, la respuesta tuya es decir que lo que voy a obtener es esto. ¿Está bien o está mal? Está bien. Está malísimo. Fíjate que esto, aquí tiene F minúscula, ¿no ves? Y esta tiene acá F mayúscula. Una S, es lo que van a obtener. Sí. Había una pregunta un semestre pasado, les dije agarren su tablita de la ley normal, ¿no es cierto? Y les dije, como pregunta, grafiquen esto en papel cuadriculado. ¿No? Porque ¿qué es lo que nos proporciona esto? Una variable del software, ¿no? Sí. Bueno, en una de no sé qué ponen la una y en la otra, y grafiquen esto. ¿Y qué es lo que van a obtener? Pónganse a pensar en esas cositas, son simples, ¿no es cierto? Ya, entonces, continuaremos con el siguiente tema. Ya, obviamente doy por entendido, por comprendido, que el uso del papel de probabilidades ya está comprendido y obviamente saben ustedes graficar en el caso de este ejemplo, los 13 valores, ¿no ve?
Ya, eso está claro para ustedes también. Estos 13 valores los ordenan de menor a mayor, le asignan a cada uno una probabilidad y esos 2 pares de datos, en realidad 13 pares de datos, los grafican con una crucecita en el papel normal y lo mismo hacen en el papel de Gutenberg, comparan los dos y de ahí concluyen cuál de las dos leyes es la más adecuada para representar a estos 13 valores que están ahí indicados en la pizarra. Todo eso solamente van a lograr cuando realmente practiquen en la casa, porque si no practican están fundidos. Viene el día del examen y bueno, no es tan grave tampoco, porque igual el próximo semestre nos volvemos a ver, ¿no? Además, no cuesta nada, ¿qué problema se hace? Ya. Pasaremos a otro tema muy rápido, porque tenemos ya que establecer fechas de examen de todo lo avanzado hasta ahora. Y cuando hablamos de otro tema, ya he ubicado, vamos a empezar previo a ello. Vale la pena que les muestre esto. Les decía, esta es la página 391 del libro de Vente Show, y acá simplemente muestra cómo interpretar periodo de retorno. Si se acuerdan, habíamos dicho, esta es la serie graficada que está acá abajo. Fíjense, son caudales que van desde 1935 a 1970. Están graficados ahí y se grafica también una línea horizontal punteada acá y se hace un conteo de cuántos años debo esperar para que este valor, que es alrededor de 40 y algo, sea excedido. Y el primer momento en que se excede ese valor es en este año 1930 y algo, 35, y es este valor. A partir de ahí, ¿cuántos años espero yo nuevamente para que el río me traiga un caudal otra vez superior a esta línea punteada? ¿No ve? El intervalo de espera, ¿no ve? Y de esa manera podemos ver que entre este momento en que el río ha traído un caudal mayor a la línea punteada, a partir de ahí he tenido que esperar desde el año 1942 hasta el año 1958, varios años, ¿no ve? Entonces, es un poco la misma explicación que yo les di el otro día, nada más que aquí hacen una diferencia entre tau, el valor esperado de tau, que es el periodo de retorno, pero tau es en realidad el intervalo oficialmente registrado, ¿no ve? Es la observación. ¿Cuántos años espero yo a que se dé un caudal más grande, ¿no ve? A eso le llaman tau. Tau, varios taus, y el valor esperado de tau, lo más rápido para nosotros, es decir, es la media esperada, la media aritmética de todos los valores, ¿no ve? Entonces, tal vez, bueno, estas dos hojitas también las voy a subir en el Classroom, de manera que van a poder leer rápidamente, pero se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que ya lo hemos explicado una clase pasada, con la única diferencia de que la explicación mía es mucho más simple que la complicación que hacen ellos con valores esperados y demás. ¿Ya? ¿Está clarito eso? Bueno, entonces veamos qué más debemos hacer ahora con ustedes. Entraremos en el tema que se refiere a curvas de intensidad, duración y frecuencia. Ahora empezaremos. Esto que estoy mostrando en la pizarra, ustedes lo van a tener en el Classroom, y simplemente es todo lo que yo voy explicando acá en la clase, ordenado muy bonito y de manera que sea fácil de comprender para ustedes. ¿Qué son curvas intensidad, duración y frecuencia? Tal vez podríamos directamente mostrarles una de esas curvas. Ya. Si ustedes entran en internet, pueden seguramente, a condición de que escriban curvas IDF, encontrar miles de ejemplos, pero todos ellos son fáciles de comprender a partir de la explicación que ahora les voy a dar en forma muy, muy simple. Hablemos de esta. Otra vez vamos a graficar sobre ello. Ya, si se fijan acá, yo tengo en el eje horizontal
la duración. Duración con D mayúscula, y esa duración la puedo poner en horas, ¿no es cierto? En el eje vertical tengo la intensidad, y la intensidad la puedo expresar en milímetros por hora. Intensidad en realidad es rapidez con que cae la lluvia, cuán rápidamente llueve. La intensidad siempre está expresada en milímetros por hora, ¿no es cierto? Mientras más rápido llueve, mayor es la intensidad. Ahora fíjense, una curva que representa un cierto periodo de retorno, que lo vamos a ver después, siempre tiene esta forma decreciente. Fíjense que en el eje horizontal tenemos acá como 14 horas, acá 12 horas, pero la intensidad que permanece vigente durante esas 12 horas es muy pequeñita. En cambio, si hay una tormenta de lluvia que dura unos 10 minutos, esa intensidad es como 30 milímetros por hora. ¿Se dan cuenta? Podemos observar en la naturaleza lluvias que solamente duran 5 minutos, pero la intensidad en esos 5 minutos es tremendamente grande, ¿ya? O sea, la verdad con que llueve durante 5 minutos es muy, muy grande. Pero esa misma intensidad enorme no podemos esperar de que permanezca constante durante 12 horas. ¿Se dan cuenta? Y esa es esa cualidad natural está representada por esta curva decreciente. Mientras mayor dura la lluvia, en el eje horizontal y hacia la derecha, menor la intensidad. En cambio, cuando hay lluvias que duran 2 minutos, puede tener una intensidad tremendamente grande. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Ya? ¿Perdón? Ya. Para esto lo que sí necesitan es saber algunas cosas. Por ejemplo, la precipitación está dada en milímetros, ¿no ven? Milímetros, lámina de agua, qué sé yo. Si dentro de unos momentos empieza a llover afuera, yo coloco un recipiente de pared vertical, ¿no ve? Y con mi reloj veo que en 5 minutos ha sido tan fuerte la intensidad que ha producido acá una lámina de agua, ¿no ve? Eso está expresado en milímetros. Si esa cantidad de milímetros divido entre los 5 minutos, entonces obtengo intensidad, ¿no ve? Entonces, la precipitación es milímetros y la intensidad está dada en milímetros por hora, ¿no es cierto? Si durante 10, ejemplo, si la duración de la lluvia es, por decir, 10 minutos, ¿no? Y en esos 10 minutos la precipitación ha sido, por ejemplo, en 10 minutos, 2 milímetros. En base a estos dos valores, puedo calcular la intensidad. Y la intensidad quiero expresarla en milímetros por hora. Ustedes pueden hacer ese cálculo y decirme cuál es la intensidad. Entonces, en 10 minutos he medido que ese recipiente de paredes verticales se acumula 2 milímetros lámina de agua. Eso quiere decir que en 10 minutos ha llovido 2 milímetros. A partir de esos dos datos, quiero que ustedes me digan cuál es la intensidad durante esos 2 minutos. Perdón, durante esos 10 minutos. Y esa intensidad quiero que me la representen en milímetros por hora. De 12 milímetros por hora. Ya, ¿están de acuerdo? Entonces en la pizarra en azul está la respuesta. Simplemente intensidad es
precipitación sobre tiempo, ¿no ve? Hemos dicho que en 10 minutos llueve 2 milímetros. Debo dividir 2 milímetros entre las horas que ha durado la lluvia. Y son 10 minutos. 10 minutos es la sexta parte de una hora, ¿no es cierto? Entonces tengo que dividir 2 milímetros entre un sexto de hora. Cuando divido 2 entre un sexto es lo mismo que multiplicar 2 por 6, 12, ¿no ve? Y entonces el resultado es 12 milímetros por hora. ¿Se dan cuenta? Las tres cantidades están amarradas entre sí, dependen la una de la otra. ¿Está claro? Ahora esos 12 milímetros por hora son los que vemos acá en esta curva, acá arriba. En esa curva pueden establecer ustedes que durante 10 minutos la intensidad es 12 milímetros por hora. Pero si mantengo ese mi recipiente de paredes verticales durante 4 horas, seguramente en las 4 horas la velocidad con la que llueve no va a ser la misma, va a disminuir. O sea, no puedo esperar que una lluvia con una intensidad muy grande dure durante todo el día, por ejemplo. ¿Por qué no creen ustedes? Porque mientras más dura la lluvia, el promedio de intensidad en esa duración siempre es menor que cuando considero una lluvia de 5 minutos. En 5 minutos se cae el cielo, ¿no ve? Pero después como que deja de llover y si quiero calcular la intensidad durante las próximas 4 horas, incluyendo los 5 primeros minutos, esa intensidad no va a ser igual a la que he logrado establecer ahí como 12 milímetros por hora. ¿Por qué creen que sucede eso? Porque esta forma que está acá, después vamos a ver por qué tengo ahí dos curvas. Ya olvídense de unas y solamente consideren que es una sola curva. Mientras más dura la lluvia, menor su intensidad. Y eso se registra en todas partes del mundo. En todo lugar en el mundo, las curvas de intensidad-duración siempre presentan esta tendencia a ser cada vez menor la intensidad cuando considero lluvias que duran mucho más. ¿Ustedes por qué creen que sucede eso? Pregunta de examen también. Pónganse a pensar por qué. ¿Por qué no puedo esperar todo el día una intensidad de 12 milímetros por hora? ¿Cómo dijo? O sea, estamos relacionando todo esto al ejemplo este, ¿no ven? Hemos dicho que yo mido durante 10 minutos una lámina de agua de 2 milímetros, ¿no ve? En 10 minutos mido acá con un flexómetro y se ha acumulado acá 2 milímetros columna de agua, ¿no ve? De esos dos datos, 2 milímetros caídos en 10 minutos, yo calculo la intensidad, o sea, la intensidad de 12 milímetros por hora. Si me dicen 12 milímetros por hora en 10 minutos, ¿cuánto resulta? Y el resultado van a ser los 10 minutos, ¿no ve? Es decir, los tres están ligados, ¿no ve? Ya, ahora vayamos al tema de que en 10 minutos logro medir 12 milímetros por hora. ¿Será que esos 12 milímetros por hora pueda permanecer constante, digamos, durante 7 horas? Eso equivaldría a decir, si en 10 minutos casi se cae el cielo, en las 7 horas igual voy a tener una velocidad con la que llueve tremendamente alta, pero cuando uno registra observa esos eventos en la naturaleza, imposible mantener una intensidad muy grande durante 24 horas, por ejemplo. Sí, la intensidad en un minuto puede ser tremendamente alto, en 10 minutos muy alto, pero esa misma intensidad tan alta que la mido en 10 minutos, imposible encontrarla durante 10 horas seguidas. ¿Por qué creen que es eso? Pónganse a pensar nada más. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de intensidades? Lo que pasa es que en el dimensionamiento, por ejemplo, de las alcantarillas que hablábamos, una quebradita que confluye una quebradita que confluye a un camino y que tiene que ser evacuado a través de una alcantarilla. Las lluvias que producen las crecidas grandes de esas quebradas nunca son lluvias que duran un día, son lluvias que duran horitas o minutos,
¿no ve? Y mientras menos dura la lluvia, la intensidad es cada vez más grande. Y es necesario considerar la intensidad en esa cuenca pequeñita para calcular un caudal de diseño para esa alcantarilla. Sí, ¿qué nos estabas diciendo? La respuesta a su pregunta puede ser porque a medida que cae la gota de lluvia, ¿no?, del cielo, o sea, es evaporada por la temperatura del ambiente. ¿Puede ser por eso? No, porque la evaporación en estos temas de lluvias de 10 minutos no juega ningún rol. Es muy pequeñito lo que se evapora. Ahora, si hablamos de la evaporación del embalse de la Angostura, que tiene una superficie de agua expuesta al sol muy grande, entonces ahí sí es importante. Fíjense que esa evaporación, un poco saliendo del tema, ¿no? Fíjense que si logro yo, a ver, vamos a borrar esto. La evaporación lo vamos a ver en otro tema después, pero muy rápidamente para que se den cuenta, si la angostura tiene una superficie de agua expuesta a la atmósfera de, por decir, el largo de la angostura, el agua angostura será unos 8 kilómetros y el ancho promedio será 1 kilómetro, 8 por unos 8 kilómetros cuadrados, ¿ya? 8 kilómetros cuadrados. Y en angostura se tiene un tanque vaporimétrico que tiene registros de hace varios años y al día en angostura, en septiembre, por ejemplo, se evapora 4 milímetros por día. Estamos en pleno septiembre y la superficie expuesta a la atmósfera es de 8 kilómetros cuadrados. Pregunta a ustedes, ¿en un día cuánto se va a la atmósfera evaporándose? Simplemente tiene que multiplicar base por altura, ¿no es cierto? 8 kilómetros cuadrados es lo mismo que 8 veces 10 a la 6 metros cuadrados. Y esto hay que multiplicar una lámina, una columna de agua de 4 milímetros en todo el día que se evapora. Entonces esto hay que multiplicar por 0.004 metros. Uy, ¿cuánto sale eso? 32,000 metros cúbicos que se va a la atmósfera en un solo día, en septiembre, de la angostura. Un aguatero, ¿cuántos cubos transporta uno grande de esos? ¿Cuántos metros cúbicos de agua viene un aguatero para vender? El más grande tiene como 10, 12 metros cúbicos. Los más pequeños tienen 6 metros cúbicos. Si fuera un camión que puede transportar 10 metros cúbicos, tenemos que dividir esto entre 10. Esto significa que tendríamos el equivalente a 3,200 aguateros que se van a la atmósfera en un día. Se dan cuenta, la cantidad de agua que se evapora es enorme, nadie se pone a pensar en eso, ¿ya? Eso cuando hablamos de todo el día, pero cuando hablamos de minutos, etcétera, para responder a la pregunta de por qué no puedo esperar durante mucho tiempo una intensidad alta de la lluvia, la respuesta no es esa. Sigan pensando entonces en eso. Es muy fácil la respuesta, es cuestión de que se pongan a pensar y nada más. ¿Ya? Ahora, veamos cómo funciona esto. Ya hemos dicho que la duración de la lluvia, expresada en minutos o en horas, contrastada con la intensidad de lluvia en esa misma duración, tiene una tendencia así. ¿No ve? Mientras más dura la lluvia, acá por ejemplo tendríamos 20 horas, su intensidad es tremendamente pequeña. En cambio, si la lluvia dura, por decir, 1 hora, su intensidad es muy grande. Y esto es observado en todo lado en el planeta. Y la pregunta era a ustedes, ¿por qué? A partir de esto, lo que tenemos que hacer es ver cómo elaboramos esas curvas. Ese es el tema nuestro en nuestro país. En otros países, como tienen muchos datos medidos y tienen su institución que se ocupa de esto, en otros países lo que hacen es
elaborar curvas intensidad, duración y frecuencia. Fíjense que en esta figura tenemos aquí la intensidad, aquí tenemos la duración, y a la frecuencia se le asigna, por ejemplo, estos periodos de retorno de 20 años. En cambio, este es un periodo de retorno de 5 años. Fíjense que mientras mayor el periodo de retorno, la intensidad es mayor. O sea, un periodo de retorno de 20 años se refiere a una intensidad de lluvia que en promedio es alcanzado o excedido una vez cada 20 años. La otra es alcanzado o excedido una vez cada 5 años. Si tuviera una otra que tiene un periodo de retorno de un año, cada año se espera que la intensidad máxima en esa zona tenga ese valor. De ahí viene entonces el nombre intensidad, duración y frecuencia. Yo en realidad le llamaría intensidad, duración, periodo de retorno, ¿no es cierto? Frecuencia, ¿por qué frecuencia? Porque se refieren a la frecuencia de aparición. Casi el que tiene un periodo de retorno de 1000 años, por ejemplo, este de acá arriba, periodo de retorno de 1000 años, estos valores, ¿qué significan? Que si yo considero, por ejemplo, 8 horas, vengo hasta el valor de 10.000 años y puedo obtener a partir de estas curvas el valor milenal. Entonces voy a poner acá 8 años, 8 horas, ¿no ve? En el eje horizontal. Y si me dicen, considere usted un periodo de retorno de 1000 años, entonces voy a poner acá un cerito más, 1000 años. Entonces, esta curva me da esa información. A condición de que la lluvia que hago llover sobre la cuenca de mi quebrada dure 8 horas, y me digan eso para un periodo de 1000 años, yo voy a tener ese valor. Entonces, la duración es 8 horas, la intensidad es la de acá, que son 15 milímetros por hora, y esto sucede en promedio una vez cada 1000 años. Rápidamente hablando, ¿no? Una vez cada 1000 años en esa zona, durante 8 horas, llueve con una intensidad de 15 milímetros por hora, ¿ya? Si me dicen que la alcantarilla que deba transportar el agua de esa lluvia tiene que ser diseñada para un periodo de retorno de 1000 años, entonces tendré que tomar en cuenta estos 3 valores aquí. Una lluvia que dure 8 horas y que tenga una intensidad durante las 8 horas de 15 milímetros por hora. Esos son los datos básicos que me permiten después calcular el caudal de diseño, ¿ya? Pero si me dicen que en lugar de 1000 años mi periodo de retorno sea solamente 10 años, entonces para 10 años yo voy a tener un valor mucho más pequeñito. El de 10 años es uno por acá más o menos, ¿no ve? Entonces, por supuesto que el caudal que tengo que evacuar a través de la alcantarilla va a ser un caudal cada 10 años. El caudal va a exceder ese valor y el caudal va a escurrir por encima de la calzada y voy a perder la calzada. Entonces, cada 10 años, en promedio, voy a tener que volver a construir la calzada en el sitio ese. Pero es más barato un tubo que me transporte un caudal decenal. En cambio, un tubo que me transporte un caudal milenal, ya no va a ser tubo, va a ser un puente, ¿no ve? Y es mucho más caro. Pero la ventaja es que cada 1000 años nomás voy a tener que reconstruir eso, ¿no ves? Al final, haciendo un cálculo más detallado, había que hacer un análisis de costo-beneficio. Más cuesta, pero tengo más beneficio, ¿no ve? Ya, hasta ahí por lo menos espero que esté comprendido para qué sirven las curvas intensidad, duración y frecuencia. Y para ello lo que tenemos que ahora introducirles a ustedes es un método, el método racional para lograr obtener caudales de diseño. Fíjense que hasta ahora
en el tema de probabilidades, hemos siempre aceptado que el río en el cual estoy trabajando tiene datos suficientemente largos, 20 años de datos, digamos, ¿no? Pero cuando uno construye, por ejemplo, un camino carretero que tiene como 150 kilómetros y en todo ese recorrido va cortando, por ejemplo, 30 ríos un poco grandecitos o 30 quebradas, es imposible pensar de que en cada una de esas 30 quebradas alguien haya hecho alguna medición. No hay mediciones. Entonces tenemos que ver qué hacemos normalmente en Bolivia cuando no hay datos. Y normalmente no hay datos, ¿no ven? Entonces lo que hacemos es establecer si este es otra vez el camino. Ya saben ustedes cómo se identifica su cuenca de drenaje, ¿no es cierto? Y para esa cuenca de drenaje yo puedo hallar de que tiene, por ejemplo, 8 kilómetros cuadrados de cuenca, superficie receptora de agua de lluvia. Y además yo tengo que en esta cuenca identificar cuál es el recorrido que hace el tramo más largo del río, ¿no es cierto? Y obviamente yo puedo calcular con ayuda de un plano que esto significa, por decir, 3 kilómetros, 3,5 kilómetros. Fíjense entonces, es un nuevo parámetro que estoy considerando dentro de esa cuenca, ¿no? Es una quebrada, ya saben cómo delimitar su área de drenaje, y además puedo medir, aunque sea con una regla, tramo por tramo, y establecer que el recorrido más largo que tiene este río es de 3,5 kilómetros, ¿ya? A partir de ello, tengo que considerar lo que es tiempo de concentración. Tiempo de concentración, que siempre se lo denomina concentración. Siempre se denomina TC. Supongamos que el tiempo de concentración, voy a ver después con ustedes cómo se calcula, es de 20 minutos. Fíjense, tengo la cuenca que está ahí mostrándose en color verde y en algún momento yo hago llover sobre toda la cuenca, una lluvia que se reparte uniformemente sobre toda la cuenca, y la gota más alejada es aquella que se encuentra acá, ¿no ve? En las nacientes. Esa gota más alejada le toma 20 minutos en llegar a la salida, y la salida coincide con el cruce con el camino. Ya le toma 20 minutos, a eso le llamamos tiempo de concentración. Es el tiempo de la gota más alejada dentro de la cuenca en llegar a la salida. ¿Cuánto tiempo le toma a esa gota más alejada? ¿Y por qué es necesario saber eso? Porque si la lluvia, en lugar de durar 20 minutos, dura solamente 5 minutos, quiere decir que los 5 minutos la cuenca recibe parejito toda esa lluvia, pero antes de que la gota más alejada llegue a la salida, porque le toma 20 minutos en llegar a la salida, a los 5 minutos deja de llover. Entonces esa gota, la más alejada, la pesca en pleno camino hacia la salida, ¿no es cierto? ¿En qué momento se produce el caudal máximo a la salida de la cuenca? Cuando la duración de la lluvia es por lo menos igual al tiempo de concentración, ¿no? Entonces, son conceptos que están relacionados entre sí. Tiempo de concentración y el caudal máximo que produce la cuenca. Si la cuenca recibe una lluvia parejita sobre toda la cuenca y que tiene una duración de más de 20 minutos, puedo aceptar de que a partir del minuto 20 la totalidad de la cuenca está aportando a la salida y en consecuencia estoy obteniendo un caudal máximo. Pero si deja de llover a los 6 minutos, imposible obtener el caudal máximo a la salida, ¿no ve? ¿Y por qué quiero obtener el caudal máximo? Porque necesito adoptarlo como parámetro de diseño, ¿no es cierto? La alcantarilla que yo deba construir en ese sitio debe ser capaz de evacuar crecidas que tienen un cierto periodo de retorno. Entonces tengo que calcular, darme modos de calcular crecidas. Si tuviera yo 15 años observados de caudal acá, muy fácil, ¿no?
aplico la ley de Gumbel a los 15 valores más grandes, cada uno de ellos más grande cada año, y de ahí calculo el caudal de 5 años, decenal, veintenal, cincuentenal, milenal, cualquier probabilidad que se me ocurra. Pero normalmente no hay mediciones, y si no hay mediciones, tengo que recurrir a la transformación de lluvia en caudal, porque la cuenca recibe un evento lluvioso parejito, y la cuenca se encarga de transformarlo en caudal, y ese caudal lo obtengo aquí a la salida. Y para ello necesito saber cuánto tiempo debo hacer llover sobre esa cuenca para que la totalidad de la cuenca aporte a la salida y en consecuencia obtenga un caudal máximo. Hasta ahí no hay donde perderse. Muy rápidamente les digo entonces cómo procedo. La fórmula que normalmente se usa es fórmula racional. Fórmula racional. ¿Y cuál es la fórmula racional? Es una fórmula empírica, obviamente, racional. Q es igual a C y A. C es el coeficiente de escurrimiento, el que hablábamos antes, ¿se acuerdan? Coeficiente de escurrimiento. Y es la intensidad de la lluvia, la que estamos charlando, es normalmente expresada en milímetros por hora. Y A es el área de drenaje de la cuenca, que en este caso son 8 kilómetros cuadrados. Fíjense, esta expresión, fórmula racional, es muy simple en su aplicación. Y a partir de esta, obviamente, han ido haciendo mejoras, pero todas las mejoras que hagan siempre tomen en cuenta lo que estamos viendo ahí en la pizarra. Entonces, esta fórmula racional es la que se utiliza para calcular los caudales de diseño en esas 30 quebradas que cruzan ese camino que estoy diseñando. Por supuesto, no solamente en el caso de alcantarillas que cruzan el camino, sino cualquier otra aplicación hidráulica que se haga, ¿no es cierto? Es simplemente un ejemplo para ver de que el cálculo es, no queda otra que utilizar cálculos empíricos para ese tema. Ahora, lo que tienen que hacer es hacer que las unidades coincidan, ¿no ven? Ese coeficiente de escurrimiento va a ser adimensional. ¿Qué porcentaje del total de lluvia que cae sobre toda la cuenca se convierte en caudal? Y obviamente hemos visto que en caso de una zona semiárida, solo el 10% se convierte en caudal, transformado en metros cúbicos por segundo y sale de la cuenca. En cambio, el 90% de lo que recibe la cuenca se infiltra, ¿no ve? Y mucho depende también del tipo de suelo. Si la cuenca es preponderantemente gravoso, grava arena, en lugar de tomar 10%, tal vez tomaré solo 5%, porque al ser grava, casi la totalidad de la lluvia se insume, ¿no ve? En cambio, si la cuenca es preponderantemente arcilloso, greda, limo, el momento que recibe un aguacero, la arcilla se compacta, se convierte en impermeable. Entonces, en esa situación, el coeficiente de escurrimiento tendrá que ser más grande, ¿no es cierto? ¿Está claro? La intensidad está expresada en milímetros por hora, pero los milímetros por hora yo los puedo transformar en metros por segundo. Metros por segundo, ¿no ve? Milímetros por hora, lo transformo en metros por segundo, y eso debo multiplicar por el área que está en kilómetros cuadrados y que lo voy a transformar en metros cuadrados. Y el primero es adimensional. ¿Se dan cuenta? C y A. C es coeficiente de escurrimiento, es adimensional, es 0, algo. La intensidad que normalmente se maneja milímetros por hora, la transformo en metros por segundo. Y el área de drenaje, que son 8 kilómetros cuadrados, lo transformo en metros cuadrados, son 8 millones de metros cuadrados. Entonces, cuando multiplico esos tres factores, obtengo el caudal. ¿Ya? Hasta ahí no hay donde perderse. En estos tres elementos tengo el coeficiente de escurrimiento, que es más o menos dependiendo de dónde está ubicada la cuenca. El área de drenaje depende de la topografía. Y lo que sí está faltando es dónde obtengo yo la intensidad, ¿no?
Entonces, si me dicen que yo utilice una intensidad que tiene un periodo de retorno de 10 años, lo que voy a hacer es me voy a referir a esta curva IDF, y esta curva IDF en realidad contiene muchas curvas. La primera para un año, la segunda T para un año, digamos. La segunda es periodo de retorno para 10 años, la otra es periodo de retorno para 20 años, etc. Si me dicen que todas las alcantarillas que crucen ese camino tengo que diseñarlas, porque así lo dice la ABC ahora, tengo que diseñarlas para un periodo de retorno de 10 años, entonces de estas curvas que las tengo acá, me referiré solamente a esa, ¿no es cierto? Esa es la que me sirve, las otras no me sirven. Entonces, esta no me sirve y estas dos negras tampoco me sirven. Entonces, me quedaré con la curva que está ahí en color rojo y es la curva que me va a proporcionar el valor de intensidad para hacer el cálculo del caudal máximo relacionado a una lluvia de periodo de retorno de 10 años. ¿Cómo logro entrar con cuánto debo hacer durar la lluvia ahí para entrar en esta horizontal? Ustedes ya saben, díganme. El eje vertical acá me va a proporcionar la intensidad que necesito acá, ¿no ve? Pero para obtener eso, me baso en la curva de un periodo de retorno de 10 años. ¿Y qué duración debo imprimir a la lluvia? ¿Cuánto tiene que durar mi lluvia que va a caer sobre los 8 kilómetros cuadrados y que en consecuencia va a producir acá el caudal máximo? ¿Cuánto debe durar la lluvia en el caso claro que está en la pizarra? Una lluvia que dura 20 horas, una lluvia que dura 5 minutos. ¿Cuánto tiene que durar la lluvia? ¿No es cierto? Solamente si llueve más de 20 minutos, estoy seguro de que la totalidad de la cuenca está aportando a la salida, porque la gota más alejada de la salida, para recorrer los 3,5 kilómetros, le toma 20 minutos. Entonces, la duración de la lluvia para este caso específico debe ser por lo menos 20 minutos. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo? Si tomo una lluvia de 10 minutos, no tiene sentido. Ahora, en realidad lo que se toma es exactamente 20 minutos. Se toma exactamente un valor igual al tiempo de concentración, 20 minutos, clavados. Entro acá con 20 minutos y salgo con la intensidad, y esta intensidad es la que necesito considerar dentro de la fórmula racional. ¿Está claro entonces? Ahora, ¿por qué no tomo una lluvia de más de 20 minutos? Porque una lluvia que dure 30 minutos, estoy seguro que la totalidad de la cuenca está aportando a la salida. ¿Por qué no tomo 30 minutos? Y sí tomo 20 minutos. Por regla general, a ojos cerrados, tengo que tomar una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca que estoy ocupándome. ¿Por qué no tomo más de 20 minutos? ¿Está comprendida la pregunta? Tienen que responderla o ahora o en el examen, ¿no es cierto? También lo van a poder dilucidar porque es muy fácil, es cuestión de que se pongan a pensar, ¿ya? En realidad, entonces, lo que hay que hacer es tomar duración de lluvia igual al tiempo de concentración de esa cuenca. Y obviamente, previamente necesito saber cuál es el tiempo de concentración de esa cuenca. ¿Está clara esa pregunta que la tienen que pensar? ¿Por qué tomo exactamente duración de lluvia igual al tiempo de concentración? Porque podría tomar una lluvia que dura más que el tiempo de concentración. ¿No ve? Pero ¿por qué siempre tomo tiempo de concentración? Y tomar una duración menor al tiempo de concentración está claro para todos, ¿no ve? Entonces, porque como la curva va descendiendo, ya no está subiendo el Ya pues, entonces me vas a decir tu nombre más ratito. ¿Han comprendido lo que él ha contestado? Decimos que si el tiempo de concentración de la cuenca es 20 minutos, es decir, para que la totalidad de la cuenca esté aportando este signo, la lluvia tiene que durar 20 minutos. Si dura menos, esta gota que le toma 20 minutos en llegar acá, está todavía a mitad de camino, por ejemplo, si ahí deja de llover, entonces ya no voy a
obtener acá el caudal máximo y justo eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿por qué no es posible tomar una lluvia que dura, por ejemplo, 25 minutos? El compañero de ustedes dice que era el dicho. La lluvia va deduciendo, ¿no? Claro, fíjense. Como la curva. Si tomo 20 minutos tiempo de concentración, tengo esta intensidad. Pero si tomo esta duración, puede tener una intensidad menor. ¿No ve? Y si se dan cuenta, mientras menor sea esto, menor va a ser el caudal. Lo que yo quiero es tener acá un caudal máximo. ¿Está clarito? Sí. Ahora, lo último en este tema. ¿Cómo calculo el tiempo de concentración? Es el tiempo que le toma a la gota más alejada de la cuenca. Y fíjense que identificar cuál es la gota más alejada de acá es fácil también, ¿no es cierto? Este es el bucle principal del río y nace acá. El río Rocha nace en las alturas de Sacaba. En consecuencia, el tiempo de concentración del río Rocha hacia Puente Calacala será aquel tiempo que le toma a esa gota por ahí, en las nacientes, y llega al Puente Calacala. ¿Cómo creen que se debería calcular eso? Estimar. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo mediría el tiempo que le toma esa gota a la masa de carne y llegar al Puente Calacala? Primero tendría que ubicar claramente dónde son las nacientes del río Rocha, ¿no? Obviamente, si uno ve el plano, está en las alturas de Sacaba, ahí nace el río Rocha. Entonces, ¿cómo mido el tiempo que le toma esa gota ahí en llegar a las orillas? Me lo van a contestar mañana, entonces, ¿qué les parece? Porque mañana vamos a seguir con este tema. Dígame. Se necesita primero Ya. ¿Están de acuerdo? ¿Usted ya llevó hidrología, no? En geomática han llevado eso. ¿Saben qué es? Bueno, ya les daré las respuestas. En una práctica, cuando hacen una especialidad en hidrología, obviamente 2 años, siempre hay alguna materia en la que se ocupan de este tipo de temas. Una forma era, me acuerdo, tiene uno que caminar hasta este sitio, que va a llegar a ese mismo sitio, en plena época lluviosa, y una vez que está lloviendo a cántaros, echar un colorante al agua. Y ese colorante le llaman fluoresceína, que es, no arruina el medio ambiente, por suerte. No hay otros colorantes como, no me acuerdo, le llaman anilina, unos colorantes que uno compraba antes acá en la cancha, azul y teñía fuerte, ¿no? La desventaja de ellos es que arruinan el suelo, ¿no? Hay uno que le llaman fluoresceína. Obviamente las personas que están en las nacientes, por suerte ahora ya hay celulares y ojalá haya señal ahí, se comunicaban con la persona que está en el puente, estamos arrojando el colorante al agua, y después el otro en el puente mira en qué momento llega la mancha roja, porque es muy fuerte, ¿no? Unos kilos está ahí. Y el momento que llega la mancha roja, se ha medido el tiempo que le toma a esa agua en llegar a la salida. Como eso no podemos hacer para cada quebrada, no tiene sentido, ¿no? Entonces se han inventado fórmulas empíricas. ¿Y de qué dependen las fórmulas empíricas? De lo que nuestra compañera dice, depende fundamentalmente de L. Si lo que tiene que explorar es muchísimo más que 3,5 kilómetros, es lo que se vuelve mucho más grande, obvio. Nos estamos saliendo. Estamos saliendo. No hay problema, pueden terminar. Ok. Ya, seguimos con esto mañana entonces. Entonces, aquí la paramos, vamos a seguir mañana es presencial, mañana ya no hay Zoom, entonces directamente los espero mañana presencial en la clase. Está bien, gracias. Hasta luego, hasta luego.